porque tu opinión también cuenta. Tengo una noticia, mini comentario, por una situación que el mundo vio, el mundo se quilló y fácilmente el mundo olvidará. ¿Qué fue? El video este que se hizo viral del Dalai Lama, literalmente acosando y besando a un niño de una forma bien asqueante. Bien asqueante. O sea, yo vi el video y era como que yo me quería meter en la pantalla y caerle a trompa al Dalai Lama. Les describo para que no han visto el video y para que no lo vean si no quieren sufrir. Eh, el Dalai Lama estaba en un acto público hace unos meses. Un niño sube al escenario y él empieza a juguetear con el niño. Primero le pide un beso y el niño se acerca, le da como un beso de piquito en la boca. Luego se pone a juguetear con el niño y se le pega a la frente y le saca la lengua y el niño eh, hace como si fuera una paleta. Entonces, para no dar detalles, todavía es muy temprano. Ya lo di, ya lo di. El punto, esto obviamente indignó a medio planeta y la respuesta del Dalai Lama, del actual Dalai Lama, fue, bueno, pedimos disculpas, disculpen porque lo hicimos en público, lo sentimos mucho, bye. Esa fue básicamente, en paráfrasis, la respuesta. ¿Y qué pasa con esto? O sea, se dio en ese caso en público, probablemente el Dalai Lama ya por un asunto de edad está en el proceso de demencia senil y no se dio cuenta que estaba en público como Joe Biden, que se le olvida de vez en cuando. Pero esto no es algo atípico, esto es una práctica consensuada dentro de la religión budista. Y les quiero leer parte de un hilo que escribió un periodista católico que se llama Andrés L. Enríquez, eh, donde él dice: la pedofilia y la sodomía están institucionalizadas en el monacato budista. Y les leo una parte, dice: en el 2018 el mismo Dalai Lama admitió que el budismo tiene un problema de ética sexual y que tienen conocimientos de violaciones ocurriendo en sus comunidades al menos desde principios de los años 90. La doctrina budista no enseña sobre el consentimiento sexual como nosotros lo concebimos. Si bien el sexo sin consentimiento afirmativo es la definición de agresión, los primeros suttas o discursos budistas del canon Pali no definían el sexo ético entre adultos en esos términos. Tenzin Gyatso es el 14º Dalai Lama, ganador del Premio Nobel de la Paz de 1989. Durante la última década se ha erigido como un ícono del siglo XX, eclipsando su carisma cualquier posible crítica, aunque válida hacia él y las distintas instituciones que gobierna o representa. Una revista del gobierno tibetano en el exilio publicó un artículo de John Billington donde dice que la poliandría y el modo peculiarmente tibetano de homosexualidad nunca fueron un problema. Heinrich Harrer, en 7 años en el Tíbet, también declara categóricamente que los monjes en el Potala, el principal monasterio tibetano de todo el mundo, son homosexuales. ¿A qué se refiere Billington cuando habla del modo peculiarmente tibetano de la homosexualidad? El monje Lama Sri Narayan Singh lo explica: la sodomía. De hecho, forma parte del rito de iniciación al noviciado. Y, o sea, que para tú iniciarte como monje, parte de la sodomía, o sea, hay parte de la sodomía según el hilo de este periodista. La perversión está tan institucionalizada que el Lama Sri llega a escribir que se dice en estos monasterios que uno debe practicar la dicha forma de sodomía para ser y seguir siendo un buen monje. Escribe también que los monjes jóvenes son invariablemente abusados y reciben favores de diversos tipos de sus socios activos en forma de dinero, en efectivo, y así se convierten en trabajadores sexuales monásticos, de facto. Estas prácticas se normalizaron como costumbre de los monjes y parecen haber sido en el Tíbet desde inicios del budismo. Lama Sri señala que no se sabe cuándo los niños fueron inducidos a esta peste, aunque podría haber sido bastante temprano en la historia. Como ejemplo,
y con esto concluyo de leer el hilo, Lama Shri dice que él fue testigo de un patético incidente hace unos años en un monasterio particularmente conocido en Nepal, en el que una noche un joven monje de 8 años fue arrastrado nada menos que por el monje a cargo de disciplina, mientras el niño en ropa interior había seguido suplicando que lo liberaran, todo lo cual tuvo lugar frente a uno de los altos lamas de ese monasterio, que simplemente se rió de lo que sucedía. Otro caso gravísimo es el de un niño de 7 años, que había sido puesto en un monasterio directamente bajo la autoridad del Dalai Lama, en las colinas de Bengala Occidental. Sorprendentemente, él mismo había insistido en que había querido ir a un monasterio para continuar sus estudios. Los padres del niño habían sido ingenuos, a pesar de estar muy asociados con el monasterio durante muchas generaciones, hasta que se descubrió el misterio. El niño había permanecido allí durante unos 8 meses y cuando huyó del monasterio ya tenía cicatrices de por vida. Inicialmente había sido reticente al contarle a sus padres lo que había sucedido. El monasterio al que había ido era una guarida de vicios que seguían la corriente doctrinal Gelugpa, que es la del Dalai Lama, máximo gurú de los ritos budistas mágicos sexuales. Este es el modus operandi. O este es el, bueno, era o es el modus operandi. Todas las noches, los monjes mayores atraen a los monjes novicios lejos de sus camas ofreciéndoles dulces y luego los violan, sin nada que pudieran hacer al respecto, ya que sus padres los habían enviado allí desde lejos, dice el Lama Shri. Las desviaciones y abusos en el monacato budista son tan serias que, según informa la BBC, en la provincia norteña de Chiang Mai, Tailandia, se está introduciendo un plan de estudios de buenos modales. Ya usted sabe. Vamos a recibir esta llamadita antes de continuar. Buenos días, ¿quién nos habla y desde dónde? Saludos, ¿cómo estás, Giovanni? ¿Todo bien, Giovanni? Mira, podemos decir que al Dalai Lama se le fue la guagua, pero a nadie se le va la guagua de una ruta que no transita. A usted no se le va a ir la guagua de un lugar donde usted no vaya a coger guagua. Ahí no se le va a ir. Échale, gracias, Giovanni. Está tuiteable, gracias, Giovanni. Es tal cual. ¿Y por qué traigo esto como noticias y les traigo estos detalles? Simple. El Dalai Lama es visto como esta figura mundial de X, como la figura de la paz, el mismo Gandhi, que hizo lo que hizo. Gandhi, que hasta donde tengo entendido, para probar su resistencia, dormía sin ropa con niños. ¿Usted se imagina eso? Dormir sin ropa con niños, de que para probar, para superar su tentación. ¿Y por qué él estaba tentado a eso? Esa sería la pregunta. Pero, claro, se muestra la otra cara de Gandhi. Y lo mismo se muestra con el Dalai Lama como la figura de la paz del mundo. Y es importante que se vea la otra cara, porque si no se ve la otra cara, siempre vivimos en una fachada. Y por eso lo traigo así como noticia a modo explicativa, para que veamos por qué se dio. Y como dijo Giovanni, a nadie se le va la guagua por una ruta que no transite. Muy lamentable. Hay un grupo creo que Sudáfrica, que está pidiendo que lo metan preso por lo que hizo en público. Sabemos que eso no va a pasar, no va a trascender de titulares y de un momento incómodo, porque en el mundo también algunas cosas solamente se quedan en noticias. Igual es bueno ver todas las aristas. Y en otras noticias, señores, les tengo 2 datos interesantes en el día de hoy. El primero dice: gobierno recortó gastos por 44,000 millones en primer trimestre. La disciplina fiscal es para evitar que el déficit se incremente ante una posible reducción de las estimaciones de ingresos. Dice el director general de presupuestos, José Rijo Presbot, informó este martes que durante el primer trimestre de este año el gobierno recortó gastos por orden de 44,000 millones de pesos. Dijo él en un programa que fue invitado, para el primer trimestre de este año teníamos estimados ingresos por 239,677 millones, mientras que la recaudación efectiva fue de 243,271 millones, dijo Presbot en un programa que fue invitado. Agregó que en cuanto a los gastos, la estimación era de 345,000 millones, pero la ejecución fue de 301,000 millones. Expresó que solamente en gasto corriente
el recorte fue alrededor de 28,000 millones, mientras que en los gastos de capital hubo cerca de 18,000 millones sin ejecutar. Según dice el mismo director de presupuesto, José Rijo Presbot, dice que tanto la DGI como la DGA tienen proyecciones de recaudación en forma conjunta por el orden de los 980,000 millones de pesos, con los aportes de la Tesorería Nacional estimados a 60,000 millones. Se contemplaría la estimación de ingresos que sería de 1,405,000 pesos. ¿Qué pasa con esto? El gobierno recortó ciertos gastos, pero, y ahí viene con el próximo dato, pero se debe a un déficit en recaudación. El gobierno cierra primer trimestre con déficit superior al estimado. Aunque use esfuerzos, las dos noticias están en el periódico El Dinero, escritas por Esteban Delgado, aunque hizo esfuerzos por contener el gasto, la caída de ingresos de algunos órganos recaudadores impidió alcanzar la meta presupuestaria. El gobierno dominicano realizó gastos de 300,000 millones de pesos, como ya mencioné. El monto deficitario de los 57,402 millones se debe a que la proyección no se cumplió porque en el presupuesto, como ya mencioné, había una estimación, pero hubo una variación en cuanto a los precios de los fletes, a los precios y a la recaudación de aduanas específicamente. Como variaron todos los montos internacionales, de manera automática hubo un déficit. Según la información misma dada, es posible que se haga una reformulación presupuestaria, pero esto se tiene que esperar hasta julio, según la ley de presupuesto. Lo real es que el gobierno tiene déficit y que las proyecciones de recaudación bajaron. Esto tiene sus implicaciones, puede tener sus efectos en cuanto tanto al gasto del gobierno como al despegue de la economía en el 2023. Pero vamos a ver qué sucede, vamos a ver cómo lo maneja el gobierno, porque con este déficit, si siguen aumentando su gasto estatal o si no mantienen una buena abstención en el gasto estatal, pues nos podríamos joder un poquito más. Estrella 90.5 FM presentó Estrellas de la Opinión.